señores alumnos, yo soy el doctor Pinares, estoy en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Básicamente mi área de enseñanza es medio interno y mesoprotección y enfermedades crónicas. Tengo varios estudios de investigación que lo voy a poner a vuestra disposición en las diapositivas y vamos a entender un poquito más dinámicamente el problema de la enfermedad renal crónica, con énfasis fundamentalmente en la prevención secundaria. Es el tema trascendental para disminuir los costos en la salud pública de los países subdesarrollados. La hoja de ruta de nuestra intervención está básicamente dividida en tres áreas fundamentales. Una parte introductoria en la que vamos a hablar sobre la epidemiología de la enfermedad renal crónica, la sobrevida de los pacientes con enfermedad renal crónica y economía de la salud en los programas de prevención secundaria. Vamos a entender por qué razón nosotros usamos una serie de fármacos para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica, y para eso vamos a entender la fisiopatología y finalmente el manejo de la enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios. Si uno analiza desde ya hace más de 10 años atrás cómo es el comportamiento de las enfermedades en las comunidades en el mundo, vamos a ver de que en los países de ingresos altos siempre ha sido un patrón epidemiológico el tener las enfermedades crónicas como enfermedades de alta prevalencia y las enfermedades comunicables, en las cuales fundamentalmente están las enfermedades infecciosas, con una tasa de prevalencia mucho menor. Sin embargo, si nosotros nos vamos a los países muy pobres, como por ejemplo las del África, vemos que las enfermedades comunicables o infecciosas siguen siendo un punto importante de salud pública en sus comunidades. Sin embargo, hay un reto trascendental, ya que en los últimos años la prevalencia de las enfermedades crónicas, tipo diabetes, hipertensión, cáncer u otras, han generado una preocupación trascendental. Los países de ingresos medios y bajos adquieren trascendente importancia porque nosotros, Perú, estamos dentro de este grupo de países y vamos a ver que las enfermedades crónicas adquieren una relevancia importantísima en los últimos 20 años, lo cual va a cambiar totalmente nuestra visión de la salud pública en nuestros países. Si hacemos un análisis de qué ocurre en nuestro país, hay dos fenómenos que vamos a describirlos y que explican en gran parte esta alta prevalencia de enfermedades crónicas. Primero, es que el fenómeno de transición demográfica. Nosotros en el Perú hemos ido ensanchando o aumentando, digamos, o disminuyendo, perdón, la base poblacional en la pirámide, aquí, que ven ustedes, en el año, por ejemplo, 1981, 85, habían mucho más jóvenes que viejos. Pero si nosotros hacemos una proyección al año 2030, vamos a ver que se pierde esta base de mucha juventud y se van ensanchando la pirámide hacia el medio y posteriormente probablemente llegue a esta base, lo cual significa de que nuestras poblaciones están envejeciendo. ¿Y por qué razón? Porque los índices de natalidad, digamos, han disminuido y los índices de mortalidad en nuestros países han disminuido, y eso conlleva a tener este fenómeno demográfico que se llama transición demográfica. El hecho de aumentar o incrementar la base poblacional en base a los adultos y a los viejos significa traer bajo la manga una serie de enfermedades que son las enfermedades crónicas. El otro fenómeno es la transición epidemiológica, es decir, que
los grupos de causas de enfermedades no transmisibles a lo largo de los años, fíjense ustedes esta relación en nuestro país, en azul el año 1991, en rojo el año 2001 y el verde el año 2011. Y cómo es que las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónicas incrementan en prevalencia. En conclusión, estos dos fenómenos de transición demográfica y transición epidemiológica han hecho que nuestros países, o el Perú específicamente, se cargue de una acumulación de problemas de salud. Problemas de las enfermedades crónicas que son o eran de los países desarrollados y problemas típicos de nuestros países subdesarrollados, las enfermedades infecciosas. Es decir, un doble esfuerzo para poder analizar y para poder enfrentar este gran reto en los servicios públicos de nuestro país. Cuando analizamos la prevalencia o analizamos los años de vida saludable, que es otra forma de ver la epidemiología en el país, los años de vida saludable perdidos significa de que muchas personas, algo de 5.800.000, digamos, están enfermos. Y de ese grupo de personas, las entidades que más ocupan, digamos, esta cantidad de personas, casi el 60.5%, son las enfermedades no transmisibles, demostrando de que efectivamente nosotros tenemos un gran porcentaje de enfermedades no transmisibles, mucho más de aquellas enfermedades transmisibles que solo representan el 25.3%. Si separamos a las enfermedades no transmisibles en el Perú y las clasificamos en grupos de enfermedades crónicas, diremos acá que están la insuficiencia renal, la glomerulonefritis, la neuropatía obstructiva con 2.1%, la diabetes mellitus con 3.4%, la hipertensión arterial, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades cardiovasculares isquémicas, ¿no? Los tumores, las enfermedades neuropsiquiátricas. En globo, las enfermedades neuropsiquiátricas representan una de las grupos de enfermedades de mayor importancia y que determinan, digamos, esta carga de enfermedad para nuestro país. En segundo lugar, siempre se ha mantenido y se ha dicho que son las enfermedades neoplásicas o los tumores malignos, 7.2%. Y luego vienen el resto de enfermedades. Pero nosotros le presentamos acá este gráfico para hacer relevancia de que cuando hablamos de enfermedades crónicas que tienen un componente vascular, como es la diabetes, la insuficiencia renal, la hipertensión, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas, si las juntamos todas, en realidad representan mucho más que las enfermedades neoplásicas. ¿Y por qué decimos esto? Porque estas enfermedades vasculares, finalmente, todas las acciones preventivas que se hacen son compartidas en varias áreas. El no fumar, hábitos alimenticios adecuados, el bajar de peso, etcétera, etcétera, todas van a ir a disminuir el componente de riesgo vascular. Por eso es que acá les traigo esta diapositiva que de alguna forma resume la trascendencia que tienen las enfermedades crónicas que tienen un componente vascular. Y dentro de ellas está la insuficiencia renal. Si desde el punto de vista económico nosotros vemos los gastos en el Perú en el año 2014, de toda la plata asignada en este periodo de tiempo, de alrededor de 80 millones de soles, el 51% se las lleva las neoplasias, el Plan Esperanza, cáncer de uterino, cáncer de mama, cáncer de cuello. Pero fíjense ustedes lo interesante de eso. El 49% de gastos se los lleva la insuficiencia renal crónica mediante los gastos de la diálisis. Este es un tema fundamental porque nos quiere representar de que la enfermedad renal crónica tiene una trascendencia y es un problema de salud pública importante para nuestro país. De tal manera
que si solamente vemos por el tema de financiamiento en el Perú, lo que nosotros estamos viendo es solamente el iceberg, la punta del iceberg. Y debajo de esto existe una serie de patologías que van a determinar, obviamente, la persistencia y la sostenibilidad de esta población que llega a la enfermedad renal crónica estadio 5 y que va a demandar ingentes cantidades de dinero para nuestras comunidades. Si hablamos ya de datos más específicos, la prevalencia de pacientes que están en diálisis actualmente en el Perú, en E-Salud aproximadamente unos 10.000 pacientes, perdón, de la población de 10.942.000 pacientes o pacientes en diálisis o en diálisis peritoneal por millón de población. Y en el MINSA, de los 20 millones que tenemos asignados, solamente están 101 pacientes por millón de población. Entonces, E-Salud es un sistema, el MINSA es otro sistema de salud, que obviamente esta fragmentación es un poco difícil de entenderla en nuestros países. Sin embargo, E-Salud ha tenido, digamos, una mayor preocupación debido a sus presupuestos, que son buenos. En cambio, el MINSA ha tenido una despreocupación y definitivamente no alcanza a coberturar a toda la población que podría ser semejante a la de salud, multiplicado por 2. Hay pocos estudios que nos dicen cuál es la prevalencia de la enfermedad renal crónica en todos sus estadios. Este es un estudio hecho en Tumbes, que es un muestreo estratificado, y se llega a la conclusión de que más o menos en esa zona hay una prevalencia global de 16.8%. Los pacientes que ya están en diálisis se mueren, pero ¿cuántos se mueren y en qué tiempo se mueren? Este es un estudio que publicamos nosotros este año y vemos que al primer año de seguimiento, más o menos la supervivencia es 80%. Los pacientes que están en diálisis, hemodiálisis, es decir, el 20% se mueren. A los 5 años, más o menos el 47% sobrevive, es decir, 50% se muere a los 5 años. Y a los 10 años, más o menos, aquí solo sobreviven un cuarto, el 25%. Estas estadísticas son comparables con lo que sucede en Estados Unidos y en Europa. La mortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica es alta. Si nosotros hacemos un análisis económico, esto también está en publicación, lo presentamos en México el año pasado, vemos que con respecto a la rentabilidad social, la prevención secundaria, de lo que yo les voy a hablar en la fisiopatología, logra una rentabilidad de 485 millones de soles en una población de Lima metropolitana, comparada con hemodiálisis 145 millones de soles. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es más rentable que la hemodiálisis. Quiere decir que el Estado se ahorraría esta diferencia de aproximadamente unos 300 millones de soles si es que nosotros optaríamos por la prevención secundaria. De tal manera, es trascendente e importante estimular en todos que la prevención secundaria o la prevención primaria son elementos fundamentales en el ataque y en el enfoque de las enfermedades crónicas, en este caso, la enfermedad renal crónica en el Perú. Vayamos a ver entonces el capítulo más interesante, que es el capítulo de la fisiopatología, para poder entender qué es lo que sucede con este riñón y cómo se malogra después de estas injurias de enfermedades crónicas que suceden en el riñón. Esto simplemente para recordar que el riñón es una estructura que tiene una unidad funcional, que es la nefrona, que está compuesta por vasos sanguíneos, innumerables vasos sanguíneos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tiene una importancia entender esto. Y el sistema tubular, que es el que recoge los desechos mediante la orina. Esto simplemente para recordar también que esta es la estructura glomerular en la cual coinciden una serie de células y una serie de elementos que tienen una particularidad trascendental. Primero, que los capilares glomerulares son estructuras fenestrales.
que rodeando a estos capilares glomerulares se encuentran unas estructuras, una estructura que se llama la membrana basal, y que rodeando a la membrana basal se encuentran unas células grandes con múltiples pericelios o pies que se llaman podocitos, y que van a tener un rol importantísimo en la fisiopatología de la lesión renal. Logrando una estructura, digamos, de mosaico para tratar de contener todos estos elementos, están el intersticio y las células mesangiales, que también cumplen un rol en esta estructura glomerular. La membrana glomerular, entonces, está compuesta básicamente por esta estructura que estoy señalando acá, por microfotografía electrónica, en la que acá están las estructuras, podocitarias. Vemos acá. Luego está la lámina extensa, la lámina densa. Todo esto son estructuras que tienen como elemento común la presencia de proteoglicanos, ¿ya? A todo esto se le llama membrana glomerular. Y los fenómenos que vamos a estudiar ocurren en esta membrana glomerular. Esta es otra microfotografía electrónica para presentarnos a esta célula que tiene una gran trascendencia en la fisiopatología, el podocito, y que sus múltiples pies, sus proyecciones, no solamente son proyecciones únicas hacia unos cuantos vasos sanguíneos o membrana basal y vasos sanguíneos que cubren todo el capilar glomerular, sino que tienen estructuras secundarias y que se van, digamos, diversificando y haciendo una serie de enmarañado para poder cubrir todas las estructuras. ¿Por qué razón? Porque tienen una función, y eso lo vamos a ver. Otro concepto fisiológico que hay que repasar es qué significa y a qué se le llama autorregulación renal. Normalmente, el ser humano, su presión arterial no es constante durante las 24 horas del día. Tiene un ritmo y un patrón circadiano. Incrementa, baja la presión arterial. En la noche generalmente baja la presión arterial. Durante el día empieza a subir desde la mañana. Los incrementos de la presión arterial sistémica tienen que ser contenidos para algún sistema homeostático que proteja a los órganos blancos. Porque si la presión sistémica se transmite constantemente, una presión sistémica elevada que se transmite a los glomérulos, va a dañar rápidamente al riñón. Y el riñón tiene que protegerse, y para ello tiene dos mecanismos. Primero, el primero se llama reflejo miogénico. Cuando incrementa la presión sistémica, esta es la arteriola aferente, cuando incrementa la presión sistémica, entonces se sensan una serie de células aquí a nivel de la arteriola deferente y producen una contracción. ¿Para qué? Con el objetivo de que disminuya la presión después de ocurrir vasoconstricción aquí, es decir, para proteger al glomérulo. Si constriño a este nivel, voy a lograr que disminuya la presión hidrostática a este nivel, de tal manera que protejo al glomérulo. El segundo mecanismo es el feedback tubuloglomerular. Cuando hay un incremento de la presión arterial a nivel de la arteriola aferente, lo que va a suceder es de que va a haber mayor filtración de cloro, y ese cloro que luego se filtra pasa por los túbulos renales, regresa y sensa la mácula densa, y esta mácula densa va a liberar una serie de sustancias vasoconstrictoras que van a determinar finalmente la constricción de la arteriola aferente. Por consiguiente, de igual forma, van a proteger al capilar glomerular. Entonces, empezamos a entender cómo es que se dañan las células renales.
cuando hay una injuria renal, lo primero que existe es una reducción del número de nefronas. La injuria renal puede ser de cualquier tipo: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, una glomerulopatía, una glomerulonefritis, la amiloidosis, etc. Cualquiera de ellas va a producir reducción del número de nefronas. La reducción del número de nefronas genera hipertensión sistémica, porque uno de los elementos fundamentales de control del riñón dentro de la lista de funciones que tiene es el control de la presión arterial. Por consiguiente, si hay pérdida del número de nefronas, el riñón va a reaccionar de esa forma, produciendo hipertensión sistémica. Pero si esta hipertensión sistémica es sostenida en el tiempo, esos mecanismos de autorregulación que hemos comentado, el reflejo miogénico y el feedback tubuloglomerular, van a perderse. Al perderse, entonces, va a empezar el primer evento del daño renal, que se llama hipertensión glomerular. Y la hipertensión glomerular va a generar fibrosis. Esa hipertensión glomerular genera una tensión mecánica a nivel de los vasos sanguíneos glomerulares, y esta tensión mecánica genera dos escenarios. Primero, que disminuye el número de porocitos. Al disminuir el número de porocitos, entonces incrementa la dimensión del poro, de un poro que está, digamos, siendo controlado por estos pies, por estos pedicelos de las estructuras porocitarias, y por consiguiente hay una pérdida de proteínas. Pero por otro lado, la tensión mecánica también genera un incremento de la angiotensina 2 y un incremento de los receptores de la angiotensina 2, de tal manera que estos elementos van a hacer que también se incremente la dimensión del poro. Eso lo vamos a explicar más adelante. Y estos dos elementos, la pérdida o la disminución del número de porocitos y la gran actividad del sistema renina-angiotensina que ocurre con la tensión mecánica, va a aumentar la dimensión del poro. La proteinuria, y por consiguiente los riñones, las células renales van muriendo. Aquí está una anatomía molecular del citoesqueleto del porocito. En realidad existen múltiples proteínas acá. De estas vamos a estudiar esta de acá, la del centro, que nos va a ayudar a entender cómo funciona el porocito. Aquí está. Entre estructura porocitaria y otra estructura porocitaria existe una membranita que se llama sonula occludens, es decir, la célula que se ocluye después de una actividad de estas células porocitarias determinadas. Esta célula occludens es un elemento fundamental en la pérdida de proteínas. ¿Cómo así? Cuando hemos dicho de que las células porocitarias están unidas prácticamente por esta telita que es la célula occludens, estas células porocitarias entonces quiere decir que se contraen. Se contraen, ¿por qué? Porque se activa un receptor a nivel de la pared del porocito, que es el número de receptores que aumentan cuando hay tensión mecánica, y por consiguiente mediante segundos mensajeros acá se pega la angiotensina 2, activa el sistema de diacilglicerol y inositol-trifosfato, que son segundos mensajeros, y estos mediante una serie de mecanismos inducen a la liberación del calcio intracelular, y como estas células del porocito tienen actina, se contraen. Al contraerse entonces se pierde proteínas por estas uniones porocitarias. Al perderse proteínas vamos a generar
mayor inflamación, mayor destrucción. Y una demostración de que estas células podocitarias tienen actina, se contraen, miren ustedes cómo es que cuando a un grupo de ratas, después de que se les somete a estos trabajos de experimentación y se les induce en el grupo una activación del sistema de angiotensina 2, digamos, existe una gran actividad contráctil. Esto demuestra que definitivamente las fibras de actina son partícipes de estos procesos de cerrar y abrir el poro. Si lo llevamos en gráficos, algo más sencillo, vamos a ver que en estas ratitas, cuando se les mide el radio del poro por una serie de metodologías, usualmente, aquí están las ratas control, bajo la curva está el área del poro. Aumenta el poro en las ratas que la volvemos diabéticas, porque las ponemos en una estimulación, una gran estimulación del sistema renina-angiotensina. Pero si a estas ratas diabéticas las tratamos con losartán, un bloqueador de los receptores, fíjense ustedes cómo es que disminuye el área bajo la curva del poro, el tamaño del poro. Esto está demostrando entonces que es cierto de que la gran actividad del sistema renina-angiotensina genera una apertura del poro, y eso causa daño, eso causa proteinuria. Y es por eso un elemento fundamental en la clínica de que el uso de los inhibidores de la enzima convertidora o los bloqueadores de receptores para disminuir o frenar la proteinuria está justamente consolidada en este concepto básico que hemos realizado. Pero la historia no termina ahí, en el daño del glomérulo y en el daño de las células renales. La historia se vuelve más compleja, porque al perder proteínas por una enfermedad determinada, por el riñón, el tráfico de proteínas, o las proteínas que se pierden a nivel tubular, generan dos grandes fenómenos a nivel de las células tubulares, que va a su vez desencadenar lesión y daño del glomérulo. ¿Cómo así? Primero, que estas proteínas van a generar una serie de estímulos a nivel de las células tubulares y van a producir apoptosis celular. ¿Qué significa apoptosis? Que cuando las proteínas entran, inducen una serie de cambios que van a generar la muerte celular programada de estas células, y por consiguiente van a programar su muerte, las células tubulares. Y un marcador que se usa para poder determinar si este proceso está ocurriendo es el dosaje o el marcaje de las megalinas. Pero hay otro proceso que tiene que ver básicamente con fenómenos inflamatorios. Los cambios de fenotipo del túbulo proximal, es decir, las células tubulares se vuelven rechonchas y se vuelven gruesas y grandes, y esto va a generar la activación y la liberación de una serie de sustancias proinflamatorias como el NF-kappa-beta, como la endotelina 1, la interleuquina 8, etc., que van a producir el aflujo de otras células inflamatorias, sean linfocitos, sean leucocitos, para destruir a las células tubulares, por consiguiente destruir a los vasos glomerulares. Por consiguiente, ahí va a empezar o van a terminar produciéndose fenómenos de esclerosis glomerular, que no es otra cosa que el previo paso a la fibrosis y a la muerte. Estas son las famosas células rechonchas de cambios de fenotipo que conducen a la apoptosis. La apoptosis básicamente está regulada, como hemos visto, por la expresión de la megalina. Sobreviven quienes expresan megalina.
Y cuando las células programan su muerte, ya no expresan megalina. Ese es el tema fundamental. Los cambios de fenotipo. Una serie de marcadores inflamatorios, como hemos dicho, van a producir inflamación y reclutamiento de las células T para que se acumulen fibroblastos y generen fibrosis y muerte. ¿Okay? En conclusión, entonces, que la proteinuria induce inflamación y fibrosis. Uno de los marcadores que se produce a nivel del tuli renal, después de que uno está observando la proteinuria, es la liberación de endotelina. Y la endotelina, en múltiples estudios, ha mostrado su gran capacidad para generar inflamación, fibrosis, proliferación. Inflamación, fibrosis, proliferación, que finalmente termina también generando apoptosis global. Este estudio es muy bonito porque trata de enseñarnos de que el bloqueo de los receptores de la endotelina mejora la arquitectura microvascular. Es decir, que la endotelina lo que hace es disminuir la arquitectura microvascular. De tal manera que usar un bloqueador va a ser interesante e importante para garantizar una protección, en este caso también del riñón. Muy bien, entonces en base a estos conceptos fisiopatológicos que nos están enseñando que no solamente es trascendental e importante en la fisiopatología entender que el riñón se malogra porque hay hipertensión glomerular, sino porque además existe un tráfico de proteínas que es un inductor de fibrosis y muerte. Vamos a ver cómo manejamos la enfermedad renal crónica. Primero, ¿cómo definimos la enfermedad renal crónica? ¿Cómo se define actualmente? Según las últimas guías clínicas de manejo de la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica es la presencia de alteraciones estructurales o funcionales durante más de 3 meses. ¿Y cuáles pueden ser esas alteraciones estructurales o funcionales? Que haya albuminuria elevada, que el sedimento urinario esté alterado, que haya alteraciones electrolíticas u otras de origen tubular, que haya alteraciones estructurales histológicas, que haya alteraciones estructurales en pruebas